Bueno, hemos regresado al salón después de realizar el trabajo en grupo, ¿verdad? Que consistió en el análisis de dos preguntas, precisamente para conocer la experiencia de ustedes a nivel individual y también conocer cómo se manejan los procesos de participación en otros países de la región, ¿verdad? De las personas que están participando en este curso. Entonces lo que vamos a hacer es escuchar los aportes de los 6 grupos en los cuales estuvieron ustedes trabajando, y le agradecería a las personas relatoras, ya sea una o dos, ¿verdad? Por cada grupo que hay, dependiendo lo que me comentaron cuando llegué al grupo, comenzando precisamente con el grupo 1, ¿verdad? Que nos comenten lo que conversaron ustedes al interno. Yo sinceramente no vi el número del grupo. Bueno, no importa, digamos, cada grupo pues sabe que tiene una persona relatora. Cualquiera de esas personas relatoras que quiera comenzar no es problema. Bueno, si gusta, yo puedo comenzar. Muy bien, gracias, sí. Bueno, en nuestro grupo teníamos representación de Colombia, Alemania y bueno, en la mayoría éramos de Costa Rica. Y entonces, en cuanto a la primera pregunta sobre los mecanismos de participación ciudadana, la compañera de Colombia nos comentaba que ahí se realizan planes de ordenamiento y manejo de la cuenca. Y para estos planes, primero se hacen consejos de cuenca que son integrados por personas de las comunidades de la cuenca. Entonces, esta es la manera en la que incluyen a la comunidad en los procesos de gestión de la cuenca hidrográfica. En el mismo caso de Colombia, para responder la segunda pregunta sobre qué hace falta para asegurar la participación efectiva, la compañera menciona que aunque se hacen estos procesos y se involucran a las personas de las comunidades, quienes asisten a los consejos usualmente son representantes de la comunidad y luego hace falta comunicación porque la información no es socializada, o sea, se toman decisiones y usualmente se va perdiendo información porque esas decisiones no se informan a la comunidad y entonces después cuando ya salen los planes hay conflictos porque la comunidad no se enteró. Entonces ahí pierde efectividad el mecanismo que se aplica. Eso en el caso de Colombia. Después, en el caso de Alemania, la compañera Ingrid nos decía que ahí sí hay mucha participación en el tema del agua y que en Alemania la gente está muy informada. Sí nos comentó de un caso, si no me equivoco, en los 60, creo que dijo, en donde se hicieron construcciones sin planificación ni participación comunitaria y que le quitaron el agua a varios pueblos. Entonces esto pues genera conflicto. Y ya por último, en el caso de Costa Rica sí comentamos bastantes cosas. Bueno, por ejemplo, que en el caso de las asadas, usualmente se hacen asambleas donde participan las personas afiliadas y eso es un método en el que reciben información y participan en la toma de decisiones. Eh, También, bueno, el compañero Luis, creo, nos mencionaba que él está haciendo su tesis justamente del caso de Sardinal. Entonces, que en este caso en específico, eh, los mecanismos de participación ciudadana fueron tardíos, había mucha desinformación y esto hizo que el conflicto creciera y que la reacción popular fuera más agresiva. Fue manifestarse en las calles, incluso cerrar vías, como el profe comentaba más temprano. Y de esto refleja la aplicación del mecanismo de automovilización por parte de la comunidad. En cuanto a la institucionalidad, ellos adoptaron un estilo más pasivo en el que solo le informaban a la comunidad de las decisiones y entonces se puede ver que hubo carencia de procesos interactivos que realmente involucraran a la comunidad. Además, bueno, este conflicto
sigue y no ha existido un proceso continuo de información ciudadana ni de inclusión. Entonces, en resumen, no se ha fomentado la participación. Eso en el caso específico de Sardinal. Ya después, continuando con el tema de las asadas y también las asociaciones de desarrollo integral, estas usualmente promueven más la participación, y también hay organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo Río Urbano, que usualmente tratan de concientizar a la población sobre el buen manejo de las aguas, temas de sanitización, conservación de los ríos, pero esto enfocado casi siempre en áreas urbanas, ¿verdad? Bueno, Río Urbano usualmente trabaja como con el Río Torres, el María Aguilar, eh, y así. Y también destacar que la academia tiene mecanismos de participación en estos temas del recurso hídrico mediante investigaciones, TCUs y demás iniciativas ya de cada escuela. Había un compañero de geografía que nos mencionaba que la escuela de él tiene ciertos mecanismos de participación. Y también otra iniciativa es el Observatorio Ciudadano del Agua, que es una plataforma de gestión y sensibilización en las microcuencas, que está en la categoría de microcuencas del programa Bandera Azul de la IA, para que las personas puedan desarrollar acciones de protección y de conservación desde la ciudadanía. Otro caso interesante a nivel de Costa Rica es que la compañera Cindy, creo, nos comentaba que ella ha trabajado con una comunidad indígena y que ahí el mecanismo que aplicaron fue la consulta popular indígena. Básicamente iban a construir un acueducto y entonces antes de llevarlo a cabo, se hizo este proceso de consulta en el que les explicaron a la comunidad en palabras sencillas tanto los beneficios como los prejuicios de este proceso del acueducto y qué es un acueducto como tal. Este, ya en cuanto a la segunda pregunta de qué hace falta, en Costa Rica sí consideramos que hace falta primeramente el vínculo entre el ordenamiento territorial y la conservación del agua, porque muchas veces no se hace la gestión a nivel de cuenca, los gobiernos locales se quitan el tiro y muchas comunidades sufren por esto. Además, sí se ve que hay muchas iniciativas de la sociedad civil, de ONGs, de la academia, pero hay una carencia a nivel institucional de procesos participativos que realmente involucren a la comunidad, que los informen y en general una falta de apoyo gubernamental. Además, lo que ya hemos visto, que la ley de aguas está muy desactualizada y que está enfocada principalmente en las producciones bananeras, que fue lo de ese momento. Entonces ya eso no aplica ahorita. Eh, y por último, que es necesario que existan mecanismos bidireccionales de comunicación, que no sea solo de la institucionalidad informando a la población, sino también que la población pueda comunicarse con la institución, ¿verdad? Sus necesidades y demás. Y que los mecanismos de participación sean más flexibles, que se adapten a las personas y que no se basen solo en representatividad, porque esto limita mucho. Y eso fue una síntesis de lo que comentamos. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bastante cosas comentaron. Muy bien. Otra persona vocera del grupo que quiera compartirnos. Bueno, si gustan, tomo el tiempo. Mi nombre es Olga Tzok, estuve en el grupo, creo que era 6. Ahí pues vimos, disculpen, eso sí no tomé nota de quiénes, de qué países estábamos. Recuerdo que estábamos de Costa Rica, Guatemala, si no estoy mal, Perú y Venezuela. De los elementos que analizamos en conclusión, en los mecanismos pues que identificamos y que conocemos dentro de nuestros países son el tema de asambleas comunitarias, presupuestos participativos que va vinculado al tema de planificación participativa que se promueve desde de las entidades municipales para el fortalecimiento también en la gestión de agua y saneamiento y GIR.
Las mesas técnicas, que también son otro mecanismo donde se propicia la participación para la toma de decisión. Las asadas en Costa Rica como tal se identifica como un mecanismo a partir de las asambleas que se hacen ahí también para la toma de decisiones, y pues que tiene una cobertura bastante amplia en Costa Rica y que ha propiciado bastante ese análisis de la toma de decisión y que conlleva toda esa estructura para promover la democracia. Y que bueno, principalmente estos son los elementos y mecanismos que consideramos que están siempre dentro del marco de una buena gobernanza y que propiciarían también esa participación y la vinculación de los diferentes sectores de la población para su involucramiento en la toma de decisiones en cuanto al recurso hídrico. Con respecto a la segunda pregunta de qué identificábamos que hace falta fortalecer para el tema de participación, procesos inclusivos que propicien esa participación de los diferentes sectores, el interés de la población como tal, debido a la falta de divulgación también de información en cuanto a acciones que mejoren o que propicien la GIR. La falta de transparencia y que esto está vinculado al tema de corrupción hace que los procesos pierdan su credibilidad y se pierda confianza en las instituciones de gobierno. Eso genera también que la participación sea muy pasiva. Y la falta de involucramiento. Hace falta también cultura de participación donde haya interés y se refleje ese interés de toda la población a propiciar los procesos de desarrollo. La cultura individualista también que se da en algunos países y que no permite como ver los intereses de manera común, sino que más a los intereses personales. La ley de aguas, en el caso de Guatemala, que no tenemos una ley de aguas, y que falta una institución también que vele por la distribución equitativa de agua en el país. También la falta de financiamiento de proyectos que propicie también esa participación y el involucramiento de los diferentes sectores. Y pues ya mencionaba ahí la credibilidad también de los mismos procesos por la misma falta de transparencia que se ha dado y la falta de construcción de una buena gobernanza. En conclusión, esos serían los elementos que analizamos. Muy bien, Olga, muchísimas gracias. Muy provechoso. Otra persona vocera de otro grupo, por favor. Buenas noches, profesor. Para agregar. Sí, adelante. Buenas noches a todos. Para agregar a lo que mencionó mi compañera Olga, bueno, en los países de Centroamérica, bueno, entendí por parte de mis compañeros que existe más una fuerte gobernanza, ¿no? Es decir, por parte de las organizaciones comunales, hay un buen trabajo que están haciendo las asadas y otros, ¿no? En cambio, se ve una débil institucionalidad, es decir, hay una débil base legal por parte de los organismos gubernamentales. En cambio, en los países de Sudamérica se puede decir que sí se tiene ambos, ¿no? Pero que falta reforzar los procesos inclusivos, ya sea incluir la población de juventudes, la población indígena, y también un poco más reforzar lo que es el financiamiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Es interesante, digamos, el tema de gobernanza e institucionalidad que mencionaron ustedes. Muy bien, gracias. Otro grupo, por favor. Profesor, bueno, en el grupo de nosotros voy a hablar un poquitito, no es que sea vocera, pero digamos, para aportar al proceso. En nuestro grupo habían personas de Guatemala, de Bolivia, de Costa Rica mayoritariamente, ¿verdad?
Dentro de las experiencias que encontramos ahí de cómo se da la participación, bueno, las asadas y con el tema de trabajar con el AIA para lo que fue, digamos, desarrollo de proyectos, ¿verdad? Que es como el modelo que predomina, pero también estaba la municipalidad con el modelo cooperativo y con las comunidades. Esa es otra forma de desarrollar proyectos. Por ejemplo, en la zona de San Carlos, una cooperativa que se llama Copeagua, que fue la figura, digamos, que muchos operadores encontraron para poder llevar adelante un proyecto para 13 comunidades de la mano con la municipalidad, con el AIA y con, se me olvida el otro ente para el financiamiento, ¿verdad? Bueno, esa fue una forma. También están los CORAC, que son los consejos regionales de áreas de conservación, que también tienen una participación ciudadana ahí en la integración de esos consejos. También existe la UNAC, que es la Unión Nacional de Acueductos Comunales, que fue una iniciativa, ¿verdad? De ellos, digamos, conformarla. También existe una ISON, ¿verdad? Que se constituye. Hay un Consejo Regional de Recurso Hídrico que inclusive participa la academia como una forma, ¿verdad?, de tener ese conocimiento más profesionalizado para que le ayude, como usted nos explicaba antes, ¿verdad?, para que le ayude a esos gestores comunitarios que si hay cosas que no entienden o muy técnicas a través de esa integración con universidades y con otros sectores, ellos poder atender sus problemáticas. Hablamos del proyecto de zonas costeras que se me olvidó ahorita el nombre que dio la muchacha, si alguien me ayuda por ahí a decirlo, Limboyeres, algo así, no tengo bien el nombre. Luego un observatorio, que el observatorio dentro de las comunidades se nos pareció sumamente interesante, ¿verdad? Viceministerio de Agua, que ese es uno que tienen en Guatemala. En el caso de Bolivia Pues yo también. lo contrario al final. No había abierto el micrófono. Perdón. Nimboyores. Nimboyores. Ok, perfecto. Sí, excelente. Y que ellos podrían ahora abarcar eso, que fue muy interesante esos proyectos, el del observatorio también, el viceministerio de Aguas que nos explicaba el señor de Guatemala, que era una forma y también muy interesante porque ellos no tienen ley de aguas, lo mismo que Bolivia, ¿verdad? Entonces utilizaban esos, y otra figura era el desarrollo comunal, que ese lo trabajaban también en Bolivia, digamos, hay como una organización. Esos son los que tenemos, digamos, a razón de tipo de participación, ¿verdad? En el tema de qué nos hace falta, coincidimos con todos los demás, ¿verdad? La actualización de leyes, en el caso de Costa Rica, por la data que ya tiene, ¿verdad? En el caso de los otros países que ni siquiera tienen ley de aguas, hablábamos de dotar de recursos y capacidades a las organizaciones, inclusive la IA, digamos, a veces tarda demasiado para llevar capacitaciones a los mismos entes operadores, ¿verdad? O no es flexible este proceso. Bueno, la financiación que es muy importante, trabajar el tema de contaminación y desperdicio del agua, y que hayan más programas y ejes dentro de las mismas instituciones que trabajen el eje del recurso hídrico, porque se habla mucho de proceso de sostenibilidad, desarrollo sostenible y todos estos conceptos, pero dentro de las mismas instituciones no hay un eje, o sea, dentro de la misma estrategia o ADN de estos organismos, operadores, etcétera, ¿verdad?, que trabajen propiamente dentro de sus estrategias ese eje de recurso hídrico para generar programas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy interesante también. ¿Otro vocero de otro grupo? Buenas noches, compañero. Bueno, adelante, Terry. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Terry, soy de Nicaragua. Dentro del grupo estuvimos compañeros de Argentina, Costa Rica. Referente a la primera pregunta,
Bueno, en Nicaragua existe una ley que es la ley 620, que en el artículo 6 cita de que reconoce el derecho de los pueblos originarios y afrodescendientes de todo el territorio nacional para el uso y disfrute racional del agua. En lo legal, Nicaragua tiene esa ley que rige que todos los pueblos tenemos ese derecho del uso del agua de una manera racional, como dice. Existen organizaciones como por ejemplo la Red Nacional de Jóvenes por el Agua, una ONG sin fines de lucro que se encarga de hacer voluntariado a los jóvenes con campañas de concientización y llevar a cabo reforestaciones a las riberas de los ríos, lagos, etcétera, con el fin de mantener ese recurso y aprovecharlo al máximo, de una manera racional. Ahora existen universidades nacionales públicas que hacen la campaña de concientizar a los estudiantes de igual forma a cómo es el aprovechamiento del recurso y el cuidado del agua, lo cual he sido partícipe en el tiempo en que estuve cursando la universidad. En caso de la segunda pregunta, bueno, Nicaragua está dividido en 2 regiones autónomas que preside los pueblos afrodescendientes. Es una temática muy complicada en cuestiones de desarrollo de proyectos, ya que tiene su propia autonomía, lo cual las autoridades nacionales buscan estrategias que realmente se ha visto muy flagelo. Es decir, por ejemplo, se ha desarrollado el año pasado un proyecto de agua. Las autoridades vinieron al sitio, que es una comunidad indígena, estuvieron buscando la manera de concientizar a la gente, pero no supieron vender la idea del proyecto, lo cual hubo una confusión y tuvieron que venir otra gente para poder explicar a la población de qué se trataba el proyecto y cuál era la importancia y la conservación sobre todo. Ahora otro tema muy importante que yo considero pues es la participación de los jóvenes en cuestión de toma de decisiones. Es decir, cuando llegan proyectos de ese tipo de envergadura, lo que hacen es junta de reunión de los ancianos de las comunidades. En este caso, solo invitan a los jefes de casa, ya señores mayores, lo cual no toman en cuenta las opiniones de los jóvenes. En realidad, esa es una debilidad que se ha visto. ¿Y qué pasa? Ya cuando necesitan la mano joven en cuestión de campaña, ahí sí tratan de involucrar a los jóvenes, lo cual es muy contrario, diría yo. Sería desde un inicio hasta un fin la participación de todos. Entonces, esos son casos que se han visto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la participación, muy interesante. ¿Alguna otra relator del grupo? Profesor, yo. Sí, adelante. Sí, bueno, en lo que fue nuestro grupo de trabajo, solamente, o al menos según lo que preguntamos, hubo alguien que pertenecía a Ecuador que nos estuvo comentando por el chat un poco la situación que, que se maneja o cómo se maneja en Ecuador. Y para la primera pregunta sobre cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, esta persona nos comentaba la nula o poca participación y cómo existieron algunas instituciones, o en este caso Senagua, que nos comentaba y se deshizo y bueno, ahora está como en manos del gobierno, algún tipo de fusión y demás entre ellas, pero destaca
esta parte, ¿verdad? Que la considero así como más importante, que es la sobreponencia de los intereses del gobierno con lo que es el recurso hídrico. Y lo que quiero decir es que a pesar de estas pocas entidades o este poco movimiento o participación ciudadana para, para lo que es el recurso hídrico, se ve como tal vez coaccionada con lo que es el Estado. Y nos mencionó un artículo bastante interesante donde de la Constitución ecuatoriana, donde nos destaca la importancia que tiene el país y que el gobierno está dispuesto a ir con todo, ¿verdad? Con el fin de obtener riqueza, ganancia y economía. Entonces, hablamos un poco sobre esto. Por otro lado, estuvimos conversando, una conversación bastante provechosa sobre lo que es la parte de Costa Rica y los mecanismos de participación ciudadana, que ya muchos de ellos los han comentado, ¿verdad? Estuvimos viendo algunas maneras y movimientos de parte de la ciudadanía de cómo se ha tratado de involucrar en lo que es el recurso hídrico y cómo ha salido este involucramiento. Entonces, en algunos casos, pues ha salido bien, en otros casos, pues no tan bien. Entre las cosas que hacen falta en el país para asegurar esta participación, sí comentamos mucho el divulgamiento, que a veces no hay de parte de las instituciones con la ciudadanía. Y comentaba un caso muy importante, que es el que se me viene aquí a la mente, si algún otro quiere agregar otro de los ejemplos que estuvimos dando, pero de un caso donde estaban perforando, me parece que es en Belén, la compañera Melissa que estuvo comentando, estaban perforando ya la calle para el aprovechamiento de una naciente o pozo, no recuerdo muy bien, y todo el mundo decía como, hey, ¿qué está pasando, verdad? Pero ¿por qué están haciendo esto? Entonces, eso me quedó súper grabado y es un excelente ejemplo de las cosas que hacen falta y cómo a veces se omite este involucramiento con la participación. Me parece que es el caso de ok, ajá, y cómo se omite la participación ciudadana en estos casos. Además, seguimos valorando un poco el gestionamiento de parte de las identidades, que sí se den los estudios necesarios, que se compartan los estudios necesarios, que se divulguen los estudios necesarios, que no se hagan las cosas simplemente por omisión o por error, ¿verdad? Y que luego esto tenga mayores consecuencias. Entonces, bastante interesante la discusión que tuvimos, perdón, con lo que fue el recurso hídrico, eso, ¿verdad? Más o menos lo que me acuerdo, si algún otro quiere aprovechar el espacio como para decir algo más. Sí, Stacy, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera participar de ese grupo o de otro grupo como relator? Gracias, profesor, si me lo permite. Claro, adelante. Es que me gustaría comentarles, yo estoy en la construcción del Plan de Desarrollo Humano Local en Belén y quedé muy sorprendida porque en una de las últimas reuniones, uno de los participantes, un señor profesional con gran capacidad y conocimiento de plusvalía y temas de hacienda, y bueno, resulta que es belemita de CEPA y como analizábamos el espacio ambiental del recurso hídrico, yo empecé a ver como que había una posición muy en contra de la protección y de la zonificación de vulnerabilidad, ¿verdad?, del cantón. Y pues resulta después de 15 minutos de discusión, pues sí, él se altera y dice y externa que no es problema de él y que es al lado de los que viven en Barba, porque allá no tiene el agua que tiene Belén. Entonces yo francamente me sorprendí mucho porque le dije, bueno, ves, ya yo logré sacarle lo que quería escuchar, ¿verdad? O sea que hay un tema de individualismo que no puede sobreponerse sobre la igualdad de los costarricenses, digamos, que somos los que estamos, ¿verdad? Fuera de que sea Belén, porque francamente si el agua aquí está sobrando y hay un análisis que así lo respalda, el estudio hídrico que usted nos menciona, pues cojamos y repartamos, ¿verdad? Tampoco es un tema de que el agua es mía y
y la defiendo porque voy a tener 8 hijos, entonces yo quiero que mis 8 hijos, ¿verdad? O 16 tengan agua cuando vengan. Entonces, sí, francamente, uno se asombra que él externó con toda claridad que, bueno, que esas zonas de vulnerabilidad no le permiten en su propiedad construirle casa a sus 2 hijos. O sea, ya él puede únicamente en su propiedad contar con la vivienda donde vive su familia. Entonces es muy cruel porque ahí también nota uno que hay capacidad para unos temas, pero muy poca humanidad para otros. Y que muchas personas participan de estos movimientos sociales por un interés personal, ¿verdad? Y eso duele muchísimo. Entonces, yo creo que es importante entrar al grupo y mantenernos y aruñar, ¿verdad? Hasta donde podamos, porque inclusive, bueno, yo tengo hijos, marido, el perro que ladra y vea que ahorita no ladró por dicha. Pero sí, definitivamente, cuando nos den las oportunidades de participar, no las soltemos, porque cuesta mucho y si estamos aquí quiere decir que hay un interés muy, muy honesto. Gracias, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por el aporte, Melissa. Me parece muy bien. ¿Alguna otra persona de otro grupo? Hola, buenas tardes. Adelante. Yo soy compañero de Terry, que habló anteriormente, provengo de Argentina, y quisiera comentar en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana que actualmente en Argentina se encuentran en desarrollo a distintos niveles jurisdiccionales, ya sea interprovincial o intermunicipal, planes de cuenca. O sea, se está queriendo adquirir una visión de cuenca para tener como unidad planificadora. Y entonces, con ese fin, mediante la elaboración de planes o durante la elaboración de planes, se tiene en cuenta la participación ciudadana o se incluye mediante talleres en las distintas unidades que se tienen dentro de la cuenca, ya sea provincias o localidades. Y dentro de eso también se incluye algo a lo que se le da relevancia en cierto grado, que es a los pueblos originarios, ya que hay varias comunidades a lo largo de toda la Argentina que se encuentran dispersas y en gran medida censadas, relevadas. Entonces, dentro de esos talleres se los involucra de tal manera de que se considera su perspectiva, sus creencias y su modo de subsistir al momento de analizar propuestas de proyectos o inclusive una forma de vincularlos o respetar su vínculo con el recurso hídrico ya existente o a desarrollar para que tengan otra perspectiva más similar a la que tiene la gente que vive en las ciudades. En ese sentido, esa participación, también hay otras herramientas estatales que son más pasivas, levemente interactivas, que son la audiencia pública o la consulta pública. En lo que fue la pandemia también se habilitaron las consultas públicas virtuales. Entonces, mediante eso se divulgaba, mediante esa herramienta se divulgaba información de proyectos puntuales o avances dentro de ciertas áreas de gestión. E inclusive, algo que también está queriendo relevancia o se está queriendo formalizar en cuanto a lo institucional, es la formación de comités de cuenca que dan tipo un respaldo a todo ese plan de plan director, ahí está, de la cuenca que se elabora con el fin de solucionar o atender ciertas problemáticas detectadas, ya sea que hayan sido destacadas por la población o por
algún nivel, alguna institución de nivel estatal. Y en cuanto a lo que es la aseguración de una participación efectiva, es también un poco lo que venían diciendo los compañeros, es la divulgación o inclusive la noción del ciudadano per se. O sea, hay mucha disparidad acá en Argentina en cuanto al acceso a la información, por distintas razones, o sea, ya sea por los recursos que disponen los ciudadanos de por sí o por el interés también. Entonces no se tiene una noción, o por ejemplo la visión de Cuenca que se está queriendo adquirir para entender ciertas cuestiones que están pasando. O sea, acá, por ejemplo, en la ciudad donde vivo hay muchos ríos que fueron, como es, conducidos, o sea, se taparon, entonces no se tiene noción de ese recurso que fue, o sea, de ese cauce que fue en realidad un día natural, así a cielo abierto, que ahora está taponado. Entonces la gente de estas ciudades como que tiene esa tendencia a no tener presente ciertas cuestiones vinculadas al agua o al recurso hídrico que lo rodea. También, o sea, de una manera más fuera del Estado, o sea, pero en cierto aspecto articulada con él, las universidades, la academia, o sea, presta, o sea, cumple un rol de articulador y comunicador en cuanto a ciertas cuestiones ambientales. Da mediante programas de extensión, o sea, información y talleres también de concientización sobre estas cuestiones que civilizan a nivel local y, o sea, a su vez intentan brindar una mirada más regional de todas estas cuestiones para que se pueda entender qué es lo que pasa aguas arriba de la cuenca, aguas abajo y toda esa cuestión, porque también, o sea, al no tener una noción de lo que es esa unidad de gestión, no se tiene presente de que una acción en dicho punto que está más aguas arriba también te puede favorecer si se implementa. Más que nada, eso era lo que quería comentar. Muy bien, muchas gracias por compartir la experiencia de Argentina. No sé si queda algún grupo todavía de comentar. Bueno, parece que no. Bueno, yo... ¿Me permite responder a Stacy, por favor? En Alemania las cosas son más fáciles porque un alcalde es del pueblo. Cada pueblo tiene su alcalde y el consejo del alcalde. Entonces, todas cosas así, un proyecto así, pasa inmediatamente delante del alcalde, y el alcalde es alguien que encuentra en la pulpería, que conoce bien, es mucho más cerca que aquí, donde la región que genera un alcalde es muy grande y la gente apenas le conoce. Muchas gracias, Ingrid. Con mucho gusto. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quisiera comentar algo? Y si no, daríamos por concluida la clase, no sin antes agradecerles a todos por sus aportes. En realidad me parece que son muy enriquecedores y qué mejor que en esta clase de participación, pues darle la palabra a ustedes, ¿verdad? Precisamente para conocer sus inquietudes, conocer su experiencia también y las diferencias que existen, ¿verdad? Entre algunos de nuestros países. Pues muy complacido, les decía, y pues muchas gracias por la atención y la participación.
Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches y feliz descanso con mucha lluvia por acá en San Carlos. Gracias.